Buenas tardes, mi nombre es David Emilita y le voy a presentar los resultados de tres estudios realizados con Rosa Rodríguez Bailón y Guillermo Willis en nuestro laboratorio de Psicología Social de la Desigualdad. El título de mi presentación, me disculpo porque es un poquillo largo, es La desigualdad económica aumenta, pero también disminuye la ansiedad por el estatus, el papel de la norma percibida y la expectativa de movilidad social. Diversos autores han destacado cómo la desigualdad económica produce distintos efectos deleterios sobre la sociedad y los individuos. Estos efectos, además, no se deben simplemente a las condiciones materiales de los individuos, al hecho de que algunos tienen más y otros tienen menos, sino a los efectos, a procesos psicológicos implicados en la desigualdad económica en sí. Algunos de esos procesos psicológicos que están desatados por la desigualdad económica han sido reunidos bajo el concepto de ansiedad por el estatus, es decir, una preocupación constante por el estatus, por la posición que ocupamos en la sociedad sobre la base de nuestros recursos materiales. Eso hace que en sociedades más desiguales nos vayamos comparando cada vez más con los demás, especialmente las personas de nuestro entorno, y que esta comparación se base en los recursos económicos de los que disponemos a nivel de capital económico, capital humano y capital social. La relación entre la desigualdad económica y la ansiedad por el estatus ha sido puesta de manifiesto en estudios de corte observacional. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen evidencias del efecto causal de la misma. Con ese propósito, con el propósito de cumplir de demostrar esta relación causal, realizamos tres estudios de corte experimental. En el primer estudio se utilizó un paradigma experimental ya consolidado llamado Bimbola, en el que se invita a los participantes a imaginarse su vida en una sociedad ficticia. Esta sociedad está dividida en tres grupos de ingresos y todos los participantes son asignados al grupo 2, es decir, se le dice a los participantes que ellos pertenecerán en esa sociedad al grupo 2, a la clase media de Bimbola. Y la diferencia entre la condición de alta y baja desigualdad es que la diferencia, la disparidad de recursos entre el grupo 1 y el grupo 3 es mucho más grande en la condición de alta desigualdad. Esto además les da acceso a distintos recursos sobre la base de sus recursos materiales y con lo cual podrán adquirir distintos bienes. Estos son casas, vehículos y vacaciones. Muy importante destacar que en esta manipulación, en esta adaptación de la manipulación, se le hacía saliente a los participantes que en esta sociedad hay mucha posibilidad de cambiar de grupo económico si, sobre la base del talento y del esfuerzo que uno demuestra en esta sociedad, con lo cual hay mucha posibilidad de ascender, pero también descender de grupo económico. Se midió dos tipos de ansiedad por el estatus. La ansiedad por el estatus percibida por el propio participante en esta sociedad, es decir, se le invitaba al participante a que se imaginara cómo se sentiría en esa sociedad, pero también se medía la ansiedad por el estatus percibida en los demás, es decir, la norma percibida acerca de cuál es el nivel de ansiedad por el estatus en esa sociedad y concretamente en el mismo grupo económico del participante. Se le pedía al participante que se imaginara cómo se sentirían las personas de su propio grupo de ingresos, es decir, la clase media de Bimbola, y que respondieran a los ítems en función de cómo se sentirían. Se utilizó para ello una adaptación de la escala de ansiedad por el estatus, que muestra buenos índices de validez y de ajuste. No se encontró evidencia del efecto total de la desigualdad económica sobre la ansiedad por el estatus del participante, en cuanto el efecto observado fue marginalmente significativo, pero sí se observó un efecto indirecto de la desigualdad económica sobre la ansiedad por el estatus del participante, pasando por la ansiedad por el estatus percibida en los demás. Concretamente, la ansiedad por el estatus percibida en las personas del mismo grupo socioeconómico del participante, con lo cual se da una especie de efecto normativo por el cual en un contexto más desigual las personas perciben que los demás tienen más ansiedad por el estatus, se preocupan más por su propio estatus y a su vez esta preocupación percibida de los demás hacen que las personas que viven en un contexto de desigualdad sientan más ansiedad por el estatus. Quisimos testar otra vez esa hipótesis de que la desigualdad económica provoca ansiedad por el estatus, pero esta vez con un paradigma experimental más ecológico, puesto que Bimbola, al fin y al cabo, se trata de una sociedad ficticia en la que los participantes se tienen que imaginar cómo se sienten. Esta vez queríamos probar si la desigualdad económica percibida en un contexto real aumentaría la ansiedad por el estatus de los participantes.
Además, quisimos explorar el papel de otras variables que podían estar mediando este efecto, concretamente la movilidad percibida, dividiéndola entre movilidad percibida ascendente y descendente. Para ello se creó un nuevo paradigma que pasó por distintos pretest y fue adaptado, en el que los participantes eran estudiantes que eran invitados a participar en el estudio donde se les decía que se les pronosticaría su futuro ingreso y su posición en el ranking de ingreso entre los egresados de su propia universidad. Ese supuesto feedback estaría basado en un cuestionario previo en el que se le preguntaba distintas cuestiones relacionadas con el estatus socioeconómico de su familia y algunos ítems sobre la nota media o el esfuerzo y el talento académico demostrado. Antes de recibir el feedback, se le comentaba a los participantes, se le presentaba a los participantes la distribución de ingresos entre los egresados de la Universidad de Granada. La información es falsa. En una condición de alta desigualdad había mucha más diferencia de ingresos, en una condición de baja desigualdad menor diferencia de ingresos. Además, se hacía un refuerzo de manipulación en la que los participantes eran invitados a pensar en cuáles serían las consecuencias de pertenecer al grupo de más ingresos o al grupo de menos ingresos una vez terminada la universidad. Antes de recibir el feedback, los participantes completaban nuevamente la medida de ansiedad por el estatus y dos ítems en los que se le preguntaba por la percepción, la expectativa de movilidad entre el ranking de egresado de la Universidad de Granada. Se le preguntaba concretamente que creían que tenían posibilidades de ascender al grupo de egresados de mayor ingreso o descender al grupo de egresados de menores ingresos. Nuevamente, no se encontró efecto total significativo sobre la ansiedad por el estatus, pero sí se encontró un efecto indirecto a través de la expectativa de movilidad percibida ascendente. Es decir, los participantes en la condición de alta desigualdad sentían que tenían menos posibilidades de llegar a pertenecer al grupo de mayor ingresos de egresados de la universidad y esto a su vez les producía mayor ansiedad por el estatus. En el tercer estudio quisimos replicar estos resultados y modificamos ligeramente el paradigma para aumentar la idea de movilidad, con lo cual en vez de 3 grupos de ingresos hablábamos de 5 grupos de ingresos. Y preregistramos el efecto indirecto de la desigualdad económica sobre la ansiedad por el estatus pasando por la movilidad percibida ascendente. Nuevamente, no se obtuvo efecto total sobre la ansiedad por el estatus, pero sí un efecto indirecto sobre la expectativa de movilidad ascendente. Y importante, también se encontró un efecto indirecto de la desigualdad económica sobre la ansiedad por el estatus pasando por la expectativa de movilidad descendente. Este segundo efecto indirecto era de signo opuesto al primero, con lo cual un efecto supresor de la relación entre la desigualdad económica y la ansiedad por el estatus. Es decir, la desigualdad económica al mismo tiempo disminuye la expectativa de movilidad social tanto ascendente como descendente. Pero estas dos expectativas de movilidad social tienen efectos contrapuestos sobre la ansiedad por el estatus. Por un lado, la expectativa de movilidad percibida, las menores expectativas de movilidad percibida ascendente aumentan la ansiedad por el estatus. Por otro lado, tener una menor expectativa de movilidad descendente, una menor expectativa de pertenecer al grupo de menor ingreso, disminuye la ansiedad por el estatus. Quisimos replicar estos resultados uniendo las dos bases de datos y efectivamente parece que se confirman los resultados, ¿no?, de una manera más robusta con una mayor muestra. Se obtienen dos efectos indirectos contrapuestos, con lo cual un efecto supresor de la expectativa de movilidad descendente. En conclusión, parece que esta serie de estudios indica que en contexto de desigualdad económica percibimos que estamos en una especie de clima de competición entre nosotros para el estatus socioeconómico, que los demás se preocupan mucho por su estatus socioeconómico y eso a su vez nos provoca a nosotros mismos ansiedad por el estatus. Esto provoca que las sociedades sean menos cohesas y, bueno, puede tener distintas consecuencias como disminuir la esperanza de vida, disminuir el bienestar subjetivo y empeorar la salud de las personas.
Además, hemos encontrado que la expectativa de movilidad descendente puede tener un efecto supresor, con lo cual un efecto paliativo en la relación entre la desigualdad económica y la ansiedad por el estatus. Esto podría tener algún side effect, alguna consecuencia negativa, algún efecto colateral, que podrían ser, por ejemplo, un menor control percibido sobre el propio estatus socioeconómico y la movilidad social. Además, podría crearse una especie de falsa sensación de inmunidad ante los efectos de la desigualdad económica, sobre todo para las personas de clase media, con lo cual estas personas no se preocupan tanto por los efectos de la desigualdad, a lo mejor no apoyan tanto política redistributiva ante los efectos de la desigualdad económica porque sienten que ellos están seguros en su posición de clase media. Aunque no tienen posibilidades de ascender, tampoco tienen posibilidades de descender. Estos posibles efectos secundarios podrían ser investigados en futuros estudios y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Les agradezco su atención y les invito a seguirnos nuestra investigación en nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención.